Muy buenos días. El día de hoy hablaremos de los conceptos básicos de la elaboración de queso. Primeramente, antes de elaborar un queso, nosotros tenemos que saber o realizar el control de calidad, ¿no? En este caso se hace la determinación de la acidez, ¿sí? La acidez para la elaboración de un queso es alrededor de unos 18 grados Dornix, ¿no? Es lo más adecuado para un yogur 16 grados Dornix, ¿no? Acá tenemos las características de acuerdo a su acidez, ¿no? Dice 13 grados Dornix es leche con mastitis, aguada o neutralizada, dice, ¿no? De 16 a 18 leche normal, más de 18 leche acidificada, 22 a 23 grados Dornix, la leche es cuando se corta con alcohol, y 24 a 26 la leche que se corta al calentarlo, es decir, cuando yo lo voy a someter al fuego, ¿no? ¿Qué más? Como les estaba diciendo, ¿no? Esa es una de las pruebas. Hay que realizar el control de calidad en lo que es la acidez, ¿no? Eso ya saben, ya hemos hecho en anteriores sesiones, ¿sí? Más que todo en la parte práctica. También se hace la prueba del alcohol, donde se toma 2 gotas de muestra de leche y 2 gotas de alcohol al 70%, y lo homogenizamos y vemos si la leche está igual como está líquida, entonces quiere decir que, o sea, esa mezcla está líquida, entonces quiere decir que la leche está en óptimo estado, y si forma grumos, la leche está a punto de cortarse, ¿no? Y también así tenemos la prueba de azul de metileno. También tenemos la prueba de la densidad. La prueba de densidad nos va a indicar si la leche ha sido adulterada con agua o ha sido quitado la grasa, ¿no? Y también tenemos la prueba eh, para saber ¿no? La prueba de antibióticos, ¿no? Que ya lo vamos a ver en esta parte, ¿no? Entonces, para nosotros si nosotros encontramos la mastitis. La mastitis es una enfermedad que se encuentra en la leche por efectos de contaminación, ¿no? Eso puede provocar un aumento, dice, de proteínas del suero, del cloruro de sodio, también en el pH, ¿no? Es decir, el pH va a aumentar. La disminución va a afectar la disminución de las caseínas. Las caseínas vienen a ser la proteína de la leche, ¿no? El calcio, el fósforo, la estabilidad térmica, va a afectar la coagulación, y la elaboración va a ser más lenta, la cuajada más débil, y una dificultad para el desuerado, ¿no? Entonces, una leche que tiene mastitis va a afectar todo esos ítems que yo les he mencionado, ¿no? Acá, como yo les acaba de decir, ¿no? Hay diferentes pruebas de análisis de control de calidad, ¿no? Y una de estas también que no lo hemos realizado en la parte práctica es la prueba del antibiótico, ¿no? Consiste en añadir, dice, 150 mililitros de leche en un matraz, ¿sí? Ese ustedes que ven como botellita que está encima de una cajita, ese es el matraz, ¿sí? Esta leche se debe pasteurizar a 85 grados por un espacio de media hora, y luego se va a enfriar entre 42 a 45. Obtenida esta temperatura, se agrega 1 mililitro de cultivo de yogur, se agita sin hacer espuma y se tapa, dice. Al finalizar se lleva al baño María por 42 a 45 grados por 3 horas, ¿no? Eso, ¿qué es lo que va a resultar? Dice, si no hay formación de cuajada, la prueba es positiva a los antibióticos, lo que nos indica que la leche no es apta para elaborar queso o también yogur, ¿sí? Si la formación de cuajada es la prueba negativa, y los antibióticos por tanto es apta para elaborar queso y yogur, el resultado de la prueba debe ser negativa, dice. Esto nos indica que no contiene antibióticos o algún tipo de inhibidor, ¿sí? Entonces, esa es una prueba sencilla para determinar la cantidad de antibióticos que existe, o el antibiótico presente en la leche, ¿no? Es decir, si se forma, si ese cultivo de yogur va a formar cuajar, se va a cuajar, entonces quiere decir que es apto, ¿no? Y cuando no está, es decir, está líquido, no se forma cuajada, entonces quiere decir que
no es apto para el proceso de elaboración, ¿no? Eso es lo que quiere decir. El proceso de elaboración de queso, ¿no? Se necesita pues la materia prima principal, que es la leche fresca, sal yodada, cuajo, fermento láctico, cloruro de calcio, nitrato de potasio. Si hablamos de la leche fresca, ¿no? La leche fresca es la materia principal en la elaboración de productos lácteos, queso, yogur, manjar blanco y otros más. Luego tenemos la sal yodada en la elaboración de queso, nos va a ayudar pues a impartirle sabor, ¿no? Y pues de esa manera pues nos va también de darle algunos atributos pues características del queso. Luego tenemos el cuajo es un contenido de enzimas, ¿no? La cual va a ayudar a que se forme la cuajada, ¿sí? Ya más adelante vamos a hablar. Luego tenemos el fermento láctico, ¿no? Son microorganismos que le van a dar una cierta característica a determinado queso, ¿no? A diferente tipo de queso. Luego tenemos el cloruro de calcio. El cloruro de calcio es una sustancia química que se adiciona, ¿sí? Que se adiciona a la leche durante luego de realizado la pasteurización. ¿Por qué se adiciona? Porque durante la pasteurización la leche, es decir, cuando yo a la leche lo voy a someter pues a un tratamiento térmico, va a perder pues calcio, ¿no? Y por ende entonces va de alguna otra manera va a inferir en que la cuajada pues sea un poco más débil. Entonces por eso nosotros tenemos que adicionar el cloruro de calcio para reforzar eso, ¿no? Luego tenemos el nitrato de potasio. Este es un aditivo que se utiliza para la eliminación de microorganismos, es decir, la bacteria butírica, que son aquellas bacterias que hacen podrir al queso, hacen hinchar al queso, ¿no? Entonces para eso. Luego tenemos los materiales que se utilizan, ¿no? Mesa de acero inoxidable, paletas, liras, bastidores, manteles, botellas Pirex, moldes inox, termómetro, lactodensímetro, salinómetro, termómetros ambientales, ¿no? Acá tenemos, ya conocemos todos estos instrumentos. El salinómetro es el que nos va a ayudar a determinar la cantidad de concentración de sal que puede estar en un queso, ¿no? Luego tenemos en equipos tenemos la paila, caldero, cocina, prensa hidráulica y acidómetro. Esos son. El queso es un producto alimenticio, dice, ¿no? Derivado de la leche obtenido por coagulación, ya sea por acción del cuajo o bien por soluciones diluidas de ácido y sometido posteriormente a una manipulación que varía de acuerdo al tipo de queso que se está elaborando. El queso principalmente está constituido por la caseína, y la caseína viene a ser la proteína de la leche, grasas, sales minerales como potasio, calcio, ¿no? Y otros más, ¿no? Fósforo y otros más, agua y algunas proteínas, ¿sí? Entonces, en conclusión, el queso viene a ser pues es un aislamiento de la proteína de la leche, en este caso de la caseína, ¿no? Ese es el queso. Luego hay diferentes clasificación del queso, ¿sí? Tenemos dentro de los quesos duros y quesos blandos. Los quesos duros, dentro de estos quesos duros tenemos quesos muy duros, dice, ¿no? Tenemos los quesos sin ojos como el parmesano y los quesos que son con ojos, que son el emmental. Luego tenemos dentro de los quesos semiduros tenemos pues a los madurados por bacterias como el Erantilsi andinoparia, ¿no? Y los madurados por hongos como el queso Roquefort, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre quesos duros. Luego tenemos los quesos blandos. Tenemos quesos madurados por bacterias, el Lamburger, tenemos madurado por hongos y bacterias, el Camembert, y luego tenemos entre los quesos blandos no madurados tenemos el mozzarella, el queso fresco y otros más, ¿no? Hace rato les hablé del cuajo, ¿no? El cuajo es una sustancia que tiene la propiedad de coagular la caseína, es decir, la proteína de la leche, ¿sí? El cuajo es un grupo de enzimas que juega el doble rol en la quesería, ¿no? Es decir, va a proporcionar dos cosas, ¿no? Tenemos
Este cuajo está compuesto por dos enzimas. Una es la chimasa o chimosina, es el agente se va a encargar de la coagulación. Y la otra enzima, que es la pexina, es la que va a actuar en la maduración del queso. Tiene una acción proteólica entre los diferentes tipos de queso, ¿sí? Luego hay diferentes tipos de cuajo, ¿no? Tenemos el cuajo natural, ¿sí? El cuajo natural se obtiene pues del estómago de los terneritos. De los diferentes terneritos, es decir, la parte del estómago, ¿no? Luego tenemos en esa parte de los terneritos en su estómago, en ahí se encuentra pues la chimosina, ¿no? La chimosina, esta enzima que se llama chimosina. Luego tenemos el cuajo artificial. El cuajo artificial es la que se prepara en los laboratorios, dice, a partir de hongos no, dentro de ellos nosotros podemos tener el cuajo en polvo, que ustedes en la zona de Zángaro lo conocen. Luego tenemos el cuajo de pastillas y también hay el cuajo líquido, ¿no? En la parte práctica nosotros vamos a trabajar con cuajo líquido. También tenemos el cuajo en polvo, ¿no? Y el otro cuajo también que ustedes ya les he mencionado, ¿no? Es el cuajo natural, ¿no? Que viene del propio pues, ternerito. El cuajo artificial se obtiene, cuajo artificial debe ser un poder constante, buena conservación, estar exentos de bacterias y exento de enzimas perjudiciales, ¿no? Entonces tiene que tener esas características para utilizar pues el cuajo, ¿no? También hablamos sobre esta de la acción proteólica. Esa acción proteólica se refiere pues a aquellas proteínas contenidas en los alimentos, ayuda a que se pues a que se vuelva un poco más fácil de asimilar, ¿no? Cualquier tipo de alimento, ¿no? Entonces, por eso dice el queso tiene una acción proteólica, ¿no? Es decir, que ayuda a asimilar los alimentos fácilmente, ¿no? A eso se refiere. Luego tenemos el otro aditivo, hemos hablado del cuajo, la leche también ya se mencionó anteriormente. Luego tenemos el cloruro de calcio, ¿no? Este aditivo se utiliza para reponer el calcio perdido durante la pasteurización, ¿no? En la elaboración de queso. ¿Sí? Luego tenemos el nitrato de sodio, que también ya se ha mencionado, ¿no? Este aditivo trabaja como conservante y también para eliminar pues las bacterias proteólicas, ¿no? Primeramente, ¿sí? Nosotros tenemos en el proceso de elaboración tenemos la recepción de la leche, ¿no es cierto? Esta leche tiene que tener un grado de acidez entre 18 a 20 grados Dormex, ¿no? Se le hace las diferentes pruebas de control de calidad, ¿sí? La prueba del alcohol, la prueba de la acidez, el pH, luego se hace la prueba de la densidad y también se puede hacer la prueba de los antibióticos, ¿no? Y la prueba de azul de metileno. Luego de esa etapa de la recepción nosotros podemos hacer la estandarización. Cada tipo de queso tiene características propias de la composición con relación a la grasa, así que también el queso cheddar tiene un 50% de grasa de materia seca, que el tipo queso Edam, que tiene de 40 a 45, lo cual la estandarización consiste en darle a la leche el porcentaje adecuado de grasa para cada tipo de queso, ¿sí?
Eso es la estandarización, ¿no? Como dice, es darle la característica de grasa que debe tener pues cada queso, cada tipo de queso, ¿no? Para eso se utiliza pues diferentes cálculos, ¿no? Para poder determinar la cantidad de grasa que tiene pues el tipo de queso, ¿no? En el caso de Puno, bueno, el rango de trabajo de grasa que tiene es de 3.5 a 4% ¿no? En grasa, ¿no? Y en base a ese porcentaje se hace pues los diferentes tipos de queso. Luego tenemos la maduración. La maduración de la leche es la acidificación, dice, de la leche, ¿sí? En medio del fermento láctico hasta que tenga pues una acidez óptima para el cuajado. ¿Eso qué quiere decir, no? La maduración va a empezar cuando se le adiciona a los fermentos, ¿no? Y le va a dar pues las características adecuadas del queso o el tipo de queso. Luego tenemos el desuerado. El tiempo de maduración de la leche es muy variable, obviamente que va a ser variable, ¿no? Y en el momento que se adiciona el fermento pues en la leche, ¿no? Desde ese momento ¿no? va a empezar la maduración del queso. Luego se hace un calentamiento de la leche, ¿no? O una pasteurización pues baja, ¿no? Para mayor parte de los quesos entre 28 a 35, dice. Normalmente los quesos blandos requieren temperaturas de coagulación baja, dice, mientras los quesos duros necesitan una temperatura más elevada, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en los quesos que son pues blandos, digamos un queso fresco, se puede utilizar temperaturas bajas, ¿no? Una pasteurización baja, ¿no? o suave. En el caso de un queso pues quesos duros se hace una pasteurización pues a mayor temperatura, ¿no? La coagulación de la leche. La coagulación de la leche se le conoce como la solidificación de la leche debido a la precipitación de la caseína, ¿no? Por efectos del cuajo, ¿no? ¿Cierto? Eso es. Tiene una apariencia de color blanco y se forma a cabo más o menos de 30 minutos, dice, ¿no? Es decir, la coagulación se va a formar en un periodo de unos 30 minutos, manteniendo constante la temperatura para que actúe, ¿no? Estas enzimas para la elaboración de queso. Luego tenemos el término de coagulación, dice, ¿no? La cuajada se encuentra lista para cortar, dice. Luego se observa la cuajada. Con el dedo debe partirse limpiamente sin grietas ni adherencias. Es decir, cuando ya se hace pues la cuajada, entonces tiene que desprenderse fácilmente pues con el recipiente que se puede o con el utensilio en donde se va a colocar o se va a cortar, no tiene que pegarse, en otras palabras. Luego se le hace el cortado, es la división del coágulo de la caseína por medio de la lira, ¿no? El corte tiene por objeto transformar la masa de la cuajada en granos, dice, ¿no? Tamaño determinado, ¿sí? El suero, dice, ¿no? El tamaño de los granos depende del contenido de agua, ¿sí? Para elaborar los quesos blandos con alto contenido de humedad es necesario cortar en bloque de cuajada en granos grandes, ¿no? Eso va a depender también el corte, dependiendo de los quesos blandos o duros, ¿no? Batido de la cuajada es la agitación de los granos cuajados dentro del suero, dice, ¿sí? Es decir, es la agitación de los granos de cuajada dentro del suero. Se va a realizar el batido, ¿sí? Para que se elimine la cantidad pues de suero que hay, ¿no? Luego se le va a poner en reposo y se va a hacer también el desuerado. Después del batido se deja el reposo para proceder al desuerado, ¿no? El desuerado significa la eliminación del suero dulce, y pues debe realizarse con materiales de plástico o puede ser también filtros, ¿no? Para que se pueda eliminar el suero. Luego se hace un lavado y el salado se lava con agua caliente para eliminar la totalidad del suero, ¿no? Es decir, de la lactosa y el ácido láctico,
y luego se hace pues unos 2 a 3 lavados, dependiendo también. Esta operación es importante para obtener un queso sin exceso de acidez, ¿no? Entonces por ese motivo se hace pues el lavado. Y el salado es la incorporación de sal, ¿sí? Para eliminar, para darle sabor y también eliminar pues la formación de microorganismos, ¿no? La sal también actúa como conservante en este medio. Luego le llevamos al moldeado, ¿sí? Significa agarrar todo el queso, ¿no? Todo el queso y colocarlo en un molde, ¿no es cierto? Para que tenga pues la apariencia adecuada, y luego lo vamos a hacer el prensado, que consiste en colocar un peso encima de del molde para eliminar pues para que el queso quede pues completamente prensado, ¿no? Es decir, que esté duro, que sea compacto, y va a ayudar a su textura, ¿no? Luego tenemos la salazón, se realiza con el fin de darle sabor, ¿no? Se puede adicionar también sal, ¿no? Para que pueda tener pues la característica que uno quiere, ¿no? Después del prensado. Eso, bueno, ya va a depender de uno, o también lo podemos adicionar en la cuajada. Y luego tenemos la maduración. Es la acción, dice, de los microorganismos transformando la cuajada ácida y sin olor en masa en sabor agradable, ¿no? Esa maduración va a tener que ver con la cantidad, con los fermentos que se va a adicionar al queso para que pueda procesarse, ¿no? Acá tenemos el diagrama de elaboración de queso fresco. Tenemos la recepción, el filtrado, el enfriamiento, la adición de cuajo, coagulación, los cortes respectivos, luego el desuerado, el lavado, salmuera, el preprensado, volteado, el preprensado y queso fresco, ¿no? Esas son todas las etapas de proceso de elaboración de queso, que ya lo vamos a realizar en la parte práctica, ¿sí? Acá tenemos también los diferentes tipos de cultivo, de fermento, perdón, que se utiliza en la elaboración de queso, ¿no? Acá tenemos de la marca Hansen, tenemos el código R707, ¿no? La cual tiene los Lactococcus lactis, Streptococcus cremoris y Lactococcus lactis y Streptococcus lactis, dice, ¿no? Las características, y con eso yo puedo elaborar el queso andino, paria o tilsi, ¿no? Entonces, dependiendo de cada codificación de cada marca, ¿no? Me va a dar una característica pues al queso que yo quiero elaborar, ¿no? Es decir, que cada fermento le va a dar una característica a cada queso. Ahí tenemos el código, el microorganismo y a qué tipo de queso se va a utilizar, ¿no? Ahí está. Acá tenemos la otra marca, que es Danisco también, Saco, que es también conocido, ¿sí? Y eso sería. Luego tenemos acá el diseño de una planta, artesanal de productos lácteos, ¿no? Tenemos la sala de proceso, la sala donde se hace yogur, cámara de maduración, oficina de ventas, ¿no? Y todo lo demás está ahí. Bueno, gracias por su atención prestada, y ya nos vemos a la próxima clase.